Bienvenidos. Hoy no solo hablaremos de algoritmos, sino de la filosofía detrás de su medición. Exploraremos los fundamentos epistemológicos del cálculo, desde la máquina de Turing hasta el modelo RAM, y profundizaremos en una de las herramientas más potentes y elegantes de la informática teórica, la complejidad amortizada. Veremos cómo gestionamos el caos y el coste en sistemas dinámicos. Cuando preguntamos cuán eficiente es un algoritmo, estamos planteando una cuestión ontológica. La informática teórica actúa como puente. Por un lado, tenemos el espacio platónico de las matemáticas, donde los recursos son infinitos. Por otro, la realidad física de nuestros chips, limitados por la velocidad de la luz y el calor. El análisis de complejidad intenta reconciliar estos dos mundos. El gran desafío epistemológico es la variabilidad. Un algoritmo no cuesta siempre lo mismo, su coste fluctúa dependiendo del desorden o la entropía de los datos de entrada. ¿Cómo medimos algo que cambia constantemente? Para medir, necesitamos definir el universo del cálculo. Aquí contrastamos dos modelos. La máquina de Turing es mecánicamente realista. Para leer un dato lejano, debes mover la cinta paso a paso. Sin embargo, esto distorsiona el análisis de algoritmos modernos. Por eso usamos el modelo RAM, o máquina de acceso aleatorio. Aunque es una abstracción que ignora la jerarquía de memoria, nos permite asumir que acceder a cualquier dato toma tiempo constante, o de 1, lo cual es esencial para analizar punteros y tablas hash. Una vez definido el modelo RAM, necesitamos un lenguaje para describir el crecimiento. Entramos en el terreno del análisis asintótico. Las notaciones asintóticas no son simples desigualdades, son categorías de conocimiento. O grande nos da una garantía de seguridad. Nos asegura que el coste nunca superará cierto techo, pase lo que pase. Omega nos habla de la inevitabilidad. El problema requiere como mínimo este esfuerzo. Y teta nos ofrece la exactitud, acotando el comportamiento por arriba y por abajo. Aquí surge un problema crítico. A menudo confiamos en el caso promedio, asumiendo que las entradas son aleatorias y uniformes. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si un adversario manipula los datos? El análisis promedio es epistemológicamente frágil porque depende de suposiciones probabilísticas que a menudo no podemos verificar. Necesitamos algo más robusto. Aquí entra la complejidad amortizada. Es una teoría económica del cálculo. En lugar de mirar un evento aislado, miramos la vida entera del sistema. Permitimos que las operaciones baratas ahorren recursos para pagar las caras. Existen tres lentes para ver esto. Primero, el método agregado. Sumamos todo el coste y dividimos por el número de operaciones. Segundo, el método de contabilidad o del banquero. Asignamos créditos artificiales a las operaciones baratas para gastarlos luego. Y tercero, el más elegante, el método del potencial. Usamos una función de energía física para medir el desorden o trabajo acumulado en la estructura. Veamos el ejemplo clásico, el arreglo dinámico. Insertar elementos suele ser barato, o de 1, pero cuando el arreglo se llena, ocurre un desastre. Debemos crear uno nuevo del doble de tamaño y copiar todo. Esto es carísimo, costo O de n. Sin embargo, como duplicamos el tamaño, garantizamos que no volverá a ocurrir en mucho tiempo. Las operaciones baratas anteriores han pagado por esta copia. Matemáticamente, definimos el coste amortizado, C sombrero sub I, como el coste real más el cambio en el potencial phi. Cuando duplicamos el arreglo, liberamos una enorme cantidad de potencial acumulado para cancelar el coste real de la copia. El resultado es que contablemente, la operación sigue siendo constante. Pasemos a los árboles Play. Estos árboles no guardan alturas ni colores. Simplemente cada vez que tocas un nodo, lo mueves a la raíz mediante rotaciones. Esto parece caótico, pero el lema de acceso demuestra que al subir nodos frecuentes, el árbol se optimiza para las consultas futuras. Su complejidad amortizada es O de log de n, adaptándose dinámicamente a qué datos son populares. En la estructura de conjuntos disjuntos, hay un detalle crítico. Si utilizamos solamente la compresión de caminos o solamente la unión por rango, la complejidad se degrada a logarítmica. Para alcanzar la eficiencia casi constante,
debemos aplicar ambas heurísticas simultáneamente. Esta combinación reduce el coste a la inversa de la función de Ackermann, o de alfa de n. Es una función tan lenta que incluso si la entrada fuera del tamaño de los átomos del universo, el coste no superaría 4. Finalmente, los montículos de Fibonacci son el epítome de la pereza algorítmica. Mientras un montículo binario mantiene rigurosamente la propiedad de orden parcial en cada paso, garantizando el peor caso, el Fibonacci pospone el trabajo. Acumula árboles desordenados y solo los organiza al extraer el mínimo. Esto permite que decrease key sea O de 1 amortizado. Pero cuidado, aunque el promedio es excelente, una operación individual puede ser lenta al procesar esa deuda. Para concluir, la complejidad amortizada nos enseña que el todo es diferente a la suma de las partes. A diferencia de la probabilidad, nos da garantías deterministas. Nos muestra una economía interna donde el tiempo se ahorra y se gasta, y valida que permitir cierto desorden temporal puede ser la estrategia más eficiente a largo plazo.